Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la situación en estos momentos de Venezuela. Se ha anunciado un fraude tras dar por ganador a Nicolás Maduro frente al candidato de la oposición. Pero esto no es todo. Lo que ha despertado en la población es el hartazgo, la indignación y las protestas, porque ya empezaron las protestas. Inclusive se ha visto a través de los videos que ya están circulando en las redes sociales que se han tirado abajo la estatua de Hugo Chávez. Y no solamente eso, también se está grabando en las calles de Venezuela, en diferentes localidades, ya la protesta genuina de quienes están cansados de esta situación. Inclusive también hay videos donde la misma población le recrimina a la Policía Nacional que por favor no repriman a quienes protestan. Sobre esta situación ya estamos conectados con Nancy Arellano. Ella es vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, a quien le damos la bienvenida, porque vamos a analizar lo que está ocurriendo. Además de esto, hay un comunicado del gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura, que rompe relaciones con Perú, con Nicaragua, con Argentina, con otros países, por expresar su rechazo a este resultado. Ahora sí, ya estamos conectados con Nancy Arellano, como lo comentamos, vicepresidenta de Coalición por Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Mayra. ¿Cómo se encuentra? Es una situación bastante crítica. El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado el rompimiento de las relaciones con el Perú, con Argentina, con otros países, inclusive con Chile, por que ya se manifestaron en contra de este aparente fraude que se ha cometido en Venezuela, con un resultado bastante sospechoso que da por ganador a Nicolás Maduro. Era algo que ya se veía venir y que ha despertado el hartazgo de la gente en las calles. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, es una situación ultra compleja. Además, estamos absolutamente preocupados por los venezolanos dentro de Venezuela. Hemos estado haciendo seguimiento a las vulneraciones dentro del país. Estamos hablando de personas que están recibiendo disparos en este momento en el centro de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores. Hay un despliegue de fuerzas represivas a nivel nacional. La gente está intentando defender sus derechos civiles y políticos, está intentando defender los votos que fueron emitidos durante la última jornada electoral, que fue de por sí una jornada con bastantes irregularidades. No obstante, el propio espíritu cívico mantuvo, ¿no?, incólume el hecho de que la gente pudiese expresar su votación y buscar a cuidar las mesas, pero las irregularidades están en torno al acto de transmisión, la entrega de actas. O sea, hay un enrarecimiento del cierre del proceso electoral y, por supuesto, este tema de la proclamación y la entrega de credenciales a un ganador sin respetar, ¿no?, la última parte del proceso, que incluso debería dar espacios para la impugnación, o incluso estamos hablando del ingreso de los testigos o de los representantes de la oposición al Consejo Nacional Electoral en la sala de totalización. Eso tampoco ocurrió. O sea, estamos hablando de fuerzas represivas, estamos hablando de alterar el orden del proceso electoral, de no respetar como autoridades, hacer valer cuáles eran las condiciones mínimas para que se diera el proceso y, por supuesto, en este momento pretender reprimir la expresión de las personas que están buscando justamente hacer valer la voluntad del pueblo venezolano. Estas son condiciones, además, que no se habían dado en mucho tiempo. Teníamos 10 años sin ir a un proceso de elecciones presidenciales mínimamente viable, y digo mínimamente porque no es que estaban todas las condiciones, pero además estamos hablando de que en este proceso mínimamente viable, insisto, estuvo enrarecido desde el inicio por el tema de la observación electoral. Vimos cómo observadores de distintos países y autoridades fueron deportadas, y por supuesto eso no ha pasado desapercibido por parte
de la comunidad internacional. O sea, hubo demoras en la apertura y cierre de mesas, negación al acceso a los testigos en el acto de escrutinio, actos de coerción, vigilancia y manipulación en el momento del voto. Incluso hubo irregularidades con el tema del voto asistido. Había unas listas paralelas en algunos lados que conseguimos como denuncias, por ejemplo, con datos de votantes para fines coercitivos, sobre todo a funcionarios públicos, cambios extemporáneos del lugar de votación dentro del país hacia otros estados, estoy hablando del padrón electoral y en dependencias consulares. O sea, ha habido una serie, insisto, de irregularidades, no obstante, los resultados frente a las actas de escrutinio que tienen sectores de la oposición revelan que igualmente el resultado era favorable, no precisamente para el gobierno, razón por la cual estamos viendo los hechos de las últimas horas. Nancy, Y agradecemos a la comunidad internacional más bien que se hayan mantenido firmes porque hay un sistema de valores como región que tenemos que defender. Y ese sistema de valores es democrático. Si todos nosotros se han observamos qué países han dicho que sí a lo que ha hecho Maduro, damos cuenta clarísimo, clarísimo en esa lista que estamos hablando de países que no son precisamente los que comparten nuestros estándares democráticos como región. Sí, y Nancy, yo te quería preguntar, ¿tú crees que las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, el Ejército, Policía Nacional, puedan tomar el control de esta situación y de alguna forma ¿El interiorizar tema es lo que para siente la quién? población y ponerse del Tienen que lado de tomar la el población? control en nombre de la Constitución. Tienen que tomar el control para defender a los ciudadanos, que no son otra gente que su propia gente, porque somos los mismos, es la misma ciudadanía. Todas las fuerzas de orden en Venezuela tienen hermanos, primos, etcétera, que en este momento están siendo vulnerados sus derechos. Y es más, parte de lo que hemos visto de las expresiones populares de barrios bajando, de la gente, incluso acá hace una hora, una propia guardia de la Policía Nacional la dejaron sola y los propios manifestantes la rescataron y grabaron diciéndole, te dejaron sola, nosotros no te vamos a hacer nada, lo que queremos somos los mismos, dense cuenta que somos los mismos. El llamado es a que las fuerzas de orden entiendan que su función es respetar la Constitución y proteger a los ciudadanos, no es matar gente. ¿Y tú crees que esta situación se pueda agravar aún más? Porque esta vez es una situación ya al extremo, ya están al hartazgo, esta vez ya no les van a engañar a la población venezolana con que salió elegido Nicolás Maduro. Esto es un fraude legítimo, así lo ha dicho diferentes países, Chile, por ejemplo, El Salvador con Bukele, el Perú también se ha pronunciado acerca de esto. ¿Cómo ves tú esta situación de ahora para adelante? Bueno, los organismos internacionales tienen que operar. Venezuela tiene un caso abierto ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y pareciera estar en este momento abonando a ese expediente. Aquí hay una responsabilidad penal que tiene que estar muy clara, que van a tener aquellas personas que sigan abonando a los expedientes de vulneración, de violaciones masivas de derechos humanos dentro del país. Entonces, hay un sistema de jurisdicción universal, hay un sistema internacional que esperamos actúe con mayor celeridad. Estamos hablando, bueno, agradecemos por supuesto a todos los países que se han pronunciado, pero la gente se está muriendo de hambre. O sea, lo que la gente está buscando justamente con este proceso electoral es un cambio en Venezuela, es un cambio por el lado pacífico en Venezuela. La crisis económica, la crisis social, el número de desplazamientos forzados en la región. No tenemos una migración de 8 millones de personas que no son migrantes, son desplazados forzados, son personas con necesidades de protección internacional. No es más que un síntoma del origen de ese Estado fallido. Y justamente por esa razón es que se ha estado buscando incólumemente que se consiga una salida pacífica, democrática. Y los venezolanos han hecho todo el esfuerzo posible durante la última campaña de llevar adelante esto de una manera, insisto, colaborativa desde sociedad civil. Ha sido una expresión de civismo, de civilidad, y lo único que se espera es que respeten los resultados. Y lo único que se espera de la comunidad internacional, y lo han venido haciendo, es que seamos consistentes y mantengamos, por favor, la prioridad respecto de esto, porque no es un tema secundario ni ajeno. Estamos hablando de que todos, o sea, los últimos años en la región han demostrado que los problemas de un país son los problemas de todos.
Estamos hablando de que Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos desplazados dentro de su territorio, el Perú tiene 1,5 millones, y así vamos contando por países donde han llegado los venezolanos justamente por las necesidades, por la crisis humanitaria compleja y las necesidades de protección internacional. Entonces estamos hablando de que este es un problema, insisto, hemisférico, y estamos hablando además de un problema geopolítico que tiene implicaciones a todo nivel. Y estamos hablando además del sistema de valores que se supone nos unen como región, del sistema interamericano, por ejemplo. Estamos hablando de la Organización de Estados Americanos. Se supone que nosotros estamos compartiendo un sistema que nos debería permitir ejercer, insisto, nuestros derechos civiles y políticos, y que tenemos que tener, no es una solidaridad nada más enunciativa, sino que tenemos que tener una solidaridad dentro de los esquemas de actuación del marco internacional normativo, ¿no? Falta La poco Oficina del entonces, Alto Nancy. Comisionado de Derechos Humanos, esperamos que se pronuncie. Hubo una observación, el Centro Carter, que estuvo dentro, también ya se ha pronunciado. Entonces, esto es un tema ya, insisto, innegable. Falta poco entonces, Nancy, para que esto acabe y retorne la paz y la democracia a Venezuela. Esperemos que sí, porque al final, insisto, no se trata de pequeñas cúpulas a defender, se trata del futuro de las próximas generaciones y se trata, insisto, de vidas humanas en este momento. El llamado es a que busquemos de todas las maneras posibles hacer saber a los actores que están en campo, que entiendan que es el futuro de las personas, es la vida de las personas. Muy bien, muchísimas gracias, señora Arellano, por estar con nosotros aquí en Perú 21, analizando el panorama de las marchas en Venezuela tras el resultado que da como ganadora Nicolás Maduro, evidentemente ante un fraude electoral. Muchísimas gracias. Bien, entonces era Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, que estaba reaccionando con nosotros sobre las marchas que se han generado tras conocerse los resultados de las elecciones en Venezuela, que dan como ganador con más de 51% a Nicolás Maduro y que miles de venezolanos están colocando y denunciando a través de las redes sociales que se cometió fraude. Inclusive podemos ver también cómo se llevaron abajo la estatua de Hugo Chávez en medio de la indignación por este resultado. No es la primera vez que se habla de un fraude en Venezuela. La anterior elección también sucedió algo similar y hubo mucha represión. Inclusive Venezuela está denunciada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lesa humanidad. Muchos han muerto protestando en las marchas. Y ahora se vuelve a generar un escenario similar. Nos acaba de contar la señora Nancy Arellano que se está produciendo represión contra los propios ciudadanos venezolanos en su país, que están recibiendo balas por protestar. ¿De parte de quién? De las fuerzas del orden, de la policía y el ejército de Venezuela. Lo que se está pidiendo es que ellos, parte del gobierno de Venezuela, respeten la Constitución. Y la Constitución respeta los derechos fundamentales de las personas. Entonces, no pueden defender a un régimen dictador, tienen que defender a la población. Es lo que ha dicho Nancy.